Esto que estáis viendo es un plato para un concurso gastronómico de un cliente. Y todo lo que veis aquí, la estructura, la historia que cuenta, la luz que sale de dentro, todo el proceso íntegro os lo voy a enseñar en este vídeo. Desde la primera idea hasta el producto final totalmente realizado con impresión 3D. Con todo lo que salió bien, todo lo que tuve que cambiar y todo lo que aprendí en el camino. Muy buenas, soy Gobaju y en este vídeo, bueno, la verdad es que muchos me conocéis por las reviews, los tutoriales que podéis encontrar por YouTube, por la parte empresarial también me conocéis mucho, pero una de mis pasiones sí que es cierto que es la impresión 3D y sobre todo el diseño y la creación de proyectos. Todo lo que tenga que girar en torno a la creatividad para mí me encanta. Y dentro de esa parte de negocio en la que me muevo, las redes sociales, por donde me podéis estar viendo y conociendo, hay una parte que no todo el mundo conoce, que es la parte de estudio de diseño y creación de proyectos. Esta parte no es mi core de negocio principal, pero sí es la parte que alimenta mi creatividad y la parte que más me encanta. Y en esta parte la verdad es que soy muy selectivo, ya que cojo los proyectos que me permiten ser muy creativo y me dan total libertad para llevarlos a cabo. He trabajado con marcas como Milkshake, Vicio y muchas otras, tanto conocidas como no tan conocidas. Algunas de ellas me dejan contar los procesos, otras no puedo decir nada, y en este caso este cliente pues sí me ha dejado contar absolutamente todo del diseño, así que con todo este contexto vamos a ello. El encargo era sencillo: diseñar el emplatado que iba a llevar un plato creado por este restaurante para un concurso gastronómico y que posteriormente pasaría a formar parte de su carta. En este caso el plato, y entramos un poco en gastronomía, se trataba de un buñuelo de chipirón encebollado con muchas otras cosas, salsa, etcétera, pero este era el plato principal y por lo que tenía que girar toda la historia que queríamos contar para este proyecto. Y la verdad que en este punto me daban total libertad creativa para bajar todo el concepto y crear la historia alrededor de este plato. Y con esto entramos en la parte de la historia. Lo primero que hice no fue irme a un software de diseño y ponerme a diseñar, porque claro, aquí tenemos que jugar con esto, y es que si el emplatado no tiene alma, el plato no tiene ningún sentido. Y como bien he comentado, el plato se trataba de un buñuelo de chipirón encebollado. Así que la pregunta que me hice es: ¿qué hay más allá del proceso técnico de creación de este plato? Y aquí se me ocurrió darle un concepto lo más natural y salvaje posible, que aquí es donde empieza ya un poco la historia. Bajé esos conceptos a un folio y diseñé un poco la historia que quería contar. Y entonces apareció esta línea de diseño en la que un calamar se está comiendo una cebolla, pero a la vez está siendo pescado mediante artefactos de pesca tradicional como pueden ser las poteras. Y la idea aquí era congelar el tiempo en ese momento exacto, en el momento en el que se estaba comiendo la cebolla, pero a la vez estaba siendo pescado, es decir, cazando, pero a la vez siendo cazado. Y con esto se podía montar una historia alrededor del plato. Y es que el comensal en este momento, con este argumento, puede recibir una historia que representa y crea la esencia del plato que va a degustar. Y aquí se representaba otro concepto, y era que el acto de abrir el plato representaba el momento de pescar esa comida y poder degustarla. Y con esto, todo lo que venía después, cada decisión de diseño, servía a esta historia y a este hilo argumental. Y entramos de lleno en la fase 1, la fase de creación de los conceptos para la validación con el restaurante. Vale, ya que tenemos la narrativa clara, tocaba el siguiente paso, que era plantear 3 estilos de diseño totalmente diferentes. Y en este caso no era para decidirlo yo, en este caso era para que el cliente, en este caso el restaurante, decidiera sobre qué línea querían trabajar. Y aquí desarrollé 3 líneas: una línea realista, una línea minimalista y una línea concept. En la primera tenemos un estilo realista en la que el calamar y la cebolla formaban parte de una escultura ultra realista. Aquí había detalles anatómicos máximos, un nivel de modelado muchísimo más avanzado, los tentáculos, las texturas, la humedad incluso era perceptible gracias al diseño. En el concepto número 2, que es el minimalista, contamos la misma historia pero con muchísimos menos detalles. Aquí intentamos hacer que las geometrías hablen por sí solas. Aquí el concepto gira entre formas simples, siluetas limpias y sobre todo sugerencias en lugar de detalle. Y el tercero, el concept, es el más dramático y el más orgánico de los 3. Aquí la escultura gira entre lo natural y lo escultórico. Y bueno, este fue el primer prototipo y aquí tenemos tentáculos que se enroscan, la forma de la potera que viene integrada con los propios tentáculos agarrándolos. Realmente con este concepto base tenemos toda una tensión clara de ese momento de captura. Y bien, ya con todo esto claro, aquí para presentar
presentárselo al cliente utilicé la inteligencia artificial. Conseguí bajarlos a un texto definido y ese texto definido lo pasé mediante inteligencia artificial a unas imágenes claras para presentárselas al cliente. De esta manera, el cliente tenía de una forma visual los conceptos que yo tenía en mi mente y donde iban a girar las narrativas diferentes, y de esa forma podía decidir sobre qué estilo elegir. Algo que ahorra mucho tiempo en cuanto al proceso de creación, y también el cliente se siente un poco más relajado en torno a qué se va a entregar y tiene también un poco más de poder de decisión desde una fase muy temprana. Y aquí la IA no se utilizó para diseñar el producto final, sino simplemente para bajar ese concepto a una foto previa para iniciar el proceso de creación. Y de esta forma tomamos una dirección visual para marcar el proceso de diseñado y modelado, que puede durar varias semanas, pero así ahorra bastante tiempo en cuanto al poder de decisión y de cambios futuros que pueden llegar. Y esto sobre todo es lo que la IA hace bien en este momento: reducir el coste de validación en las fases tempranas. Y por supuesto, aquí era elección del cliente, y nos reunimos en una cafetería y el cliente eligió el tercero, el concept. Y por supuesto, este era el más ambicioso y el más complicado de ejecutar por la geometría, la forma y la disposición que tenía ese concepto. Así que perfecto, en este punto nos vamos a la fase número 2. Y aquí en la fase número 2 pasamos del concepto al modelado 3D y la primera validación. Con el concepto validado me puse con mi equipo a diseñar el modelo en 3 dimensiones bajo unas pautas. La estructura tenía dos fases principales: la base, que es la escena, y la tapa, que es la captura. La base era la cebolla, grande, con sus capas visibles, texturizadas, los tentáculos del calamar envolviéndola desde abajo, el cuerpo tensado hacia arriba saliendo del agua, y la parte superior era la otra mitad de la cebolla, con un concepto que iluminaba el plato principal y los tentáculos agarrando las dos poteras que estaban pescándolo. Para la interacción con el comensal, en esta primera fase lo que pensé fue: cogemos la tapa de arriba y mediante un sistema de imanes que iban en esta parte, hacen que la tapa de la cebolla se pueda quedar pegada en la parte superior. De esa forma el comensal puede abrir la cebolla, pegarlo aquí, y esto ilumina directamente el plato. De esa forma la experiencia quedaba bastante definida. Y el hecho de que el comensal pueda abrir esa tapa y coger el buñuelo representaba ese momento de la pesca. Imprimimos la primera versión con dos tipos de agua: un tipo de agua que sea calmada y un tipo de agua más revuelta, que fue el modelo que se eligió al final. Y con esta primera versión nos vamos al cliente y pedimos la validación y revisión del modelo. Esta es una parte muy importante. Y con esto entramos en la fase 3, el feedback real del cliente. Y por supuesto, la etapa de rediseño para adaptar ese feedback. Y aquí viene algo que cuando diseñas para terceros es muy importante. El prototipo que tú ves como correcto realmente puede ser el que no funcione en un entorno real. Y en este caso el cliente vio dos problemas que podían suceder, e incluso algunos los pude identificar yo también viendo cómo lo manipulaban ellos mismos en el momento de la entrega. El primero de ellos fue que el sistema de imanes de la tapa podía ser peligroso, entre comillas, en el sentido de que esa manipulación junto con los tentáculos podía hacer que el comensal volcara todo el plato por mucha base que tuviera, o no los colocara de forma determinada y esa tapa se cayera en algún momento, desagradando la experiencia. Y esto para un concurso, para un restaurante o para cualquier situación en un entorno activo, pues la verdad era un problema que había que resolver. Y el segundo era que la base donde iba colocado el plato tenía que tener un sentido de emplatado para que su emplatado fuera rápido. Por tanto, se decidió hacer unas pequeñas tapas, ¿vale? Y estas tapas iban colocadas simplemente dejadas caer dentro del plato, con una hendidura que permitía pues sacarlas y ponerlas, de tal manera que aquí se pudiera emplatar y esto se pudiera colocar. Y esta pieza podía ser desechada y reutilizada. En un principio se pensó en una malla, ya que el plato jugaba con tener hielo seco debajo y generar humo, pero bueno, estamos hablando de una cebolla y aquí lo que se me ocurrió fue darle ese concepto de la propia cebolla interna. Con este concepto y aplicándole calor directamente, se podía darle la forma un poco hacia adentro para que aquí se pudiera apoyar ese plato y no se moviera, no se cayera, no rodara, porque era una forma un poco geométrica. Y esto podía ser de usar y tirar, o se podía poner un papel vegetal aquí, emplatar cuando tuvieras todos y directamente colocarlos en nuestra pieza que era la presentación para el cliente.
Entonces con esto llegábamos a dos cambios concretos. La cebolla tenía que quedar fija en la parte superior, ya abierta, ese concepto iba a quedarse abierto, de tal manera que la tensión visual que tenía la pieza se mantiene, pero ya no hay ese movimiento por parte del cliente de abrir la tapa y colocarla en la parte superior de los imanes, evitando ese riesgo. Y la base toma esta forma y mejora todo el proceso de emplatado y de presentación. Y con esto llegábamos a un punto en el que ya no teníamos un prototipo bonito, sino que teníamos un producto totalmente funcional dentro del ámbito donde iba a ser presentado y trabajado. Y aquí hay que entender el feedback del cliente no como trabas, hasta cierto punto, claro está, o sea, no podemos estar haciendo 50 iteraciones hasta que quede conforme, sino que ese feedback no hay que analizarlo como trabas, sino como información que tú no tienes para mejorar ese concepto. Y indico, por supuesto, entre los límites. Si os dedicáis a la parte del diseño, lo que os recomiendo principalmente es que siempre por contrato dejéis definidas cuántas revisiones podéis hacer, ya que depende del cliente, yo en este caso tengo confianza, pues las revisiones pueden ser infinitas, así que eso dejadlo siempre muy claro. Y con esto ya entramos en la fase 4, la cúpula, las luces, el humo y la versión final. Con el nuevo brief de cambios de diseño, adaptamos el diseño a una cúpula transparente. Este cambio cambiaba las proporciones de todo, pero jugábamos con una nueva ventaja, y es que al colocar esa cúpula transparente tuvimos que realizar cambio en el diseño para que los tentáculos se subieran un poquito más para atrás, la cebolla quedara un poco más separada, pero esa cúpula transparente nos permitía jugar con el humo generado en la parte inferior y hacer que cuando se entregara en mesa, la cúpula transparente estuviera llena de humo y no se viera el plato realmente, de tal manera que volvíamos a recuperar ese concepto de quito esa cúpula, sale el humo y pesco ese bocado que representa el plato. Y todo ese conjunto marcan los momentos dentro de la experiencia. Y para la iluminación hice algo muy sencillo, incrusté dentro de la parte superior unas luces que van a pilas controladas por un mando, de tal manera que podamos encenderlas de forma remota todos los platos a la vez. Y aquí en la parte frontal lo que hice fue imprimir unas superficies translúcidas con un PLA transparente pero con relleno, para que al darle a la luz difuminara y actuara de difusor y iluminara el plato de forma homogénea. De tal manera que encima aquí podíamos cambiar las luces. Si queréis los enlaces de estas luces y de los productos que he estado utilizando, los dejo en la descripción del vídeo. Y con esto ya teníamos el diseño totalmente listo. Es decir, el comensal recibe el plato, levanta la cúpula, el humo sale, se está iluminando el plato, cogemos el plato y lo degustamos. De tal manera que ya se cerraba totalmente el círculo. Y con esto, claro, y con todos los detalles añadidos al diseño ya para la producción final, pasamos a la fase de producción. En este caso eran unas 8-10 unidades, todas iguales, todas con la misma estructura, y aquí toca la parte del diseño para ti mismo, para ti cuando estás montando y ensamblando esos productos. Y es que, por ejemplo, para determinadas zonas donde iban colocadas las poteras, cómo iba colocada la cebolla en la parte inferior, todo eso hicimos adaptaciones del diseño para que a la hora de imprimirlos y colocar las piezas en su lugar, todo encajara bien, todo se pudiera echar el pegamento de la forma adecuada y todo el proceso de ensamblado fuera lo más optimizado para no perder tiempo ni perder piezas porque una pieza se nos ha movido, esto se ha quedado torcido, etcétera, etcétera. De tal manera que el diseño también hay que optimizarlo para tu propio proceso interno de fabricación y construcción, marcando determinados puntos donde va colocada una cosa, donde va pegado, haciendo por ejemplo salientes para que la pieza quede siempre correcta en el mismo sitio y así poder replicar una producción en serie. Y por supuesto ajustar las tolerancias para que todo quede encajado en su sitio y realizar todo el pegado, el montaje y la parte final de la entrega. Y aquí pues bien, llegó el momento del concurso y bueno, me invitaron a poder verlo en directo. Y estuve viéndolo junto al resto de chefs que hacían sus creaciones y las presentaban ante un jurado. La verdad que me hubiese encantado degustar todos los platos que allí se hicieron, la verdad. He venido al mercado central de Almería, que normalmente todo esto está siempre lleno de verdura, pero ahora mismo hay un concurso gastronómico y vamos a presentar el plato, que todo lo que os acabo de enseñar, vamos a ver qué tal, a ver si ganan, a ver que vaya todo bien y os cuento cositas. Pero bueno, al final eran todo productos muy selectos, productos de muchísima calidad,
de pesca o de agricultura tradicional, es decir, tenía todo un concepto bastante interesante y bueno, creo que el plato encajó muy bien en esa línea. Y una de las sorpresas que más me llevé cuando estuve allí es que había mucha impresión 3D presente. Y es que aquí me encontré como alrededor de 4 o 5 platos que su base de presentación estaban hechas como impresión 3D, como base para contar la historia visual de los platos que allí se presentaban. Y esto la verdad que me alegró mucho y me dice algo bastante profundo de hacia dónde va todo esto de la impresión 3D en sectores que ni te imaginas. Y bueno, como se puede estar viendo, el proceso fue todo correcto, el emplatado fue rápido, la presentación al jurado también fue rápido y este plato, pues bueno, se queda dentro del restaurante como un plato que van a servir de forma continua dentro de su espacio, así que damos por validado y aprobado el proyecto. Y antes de cerrar, como ya he traído otro tipo de vídeos de este tipo, os cuento los aprendizajes que me llevé de este proyecto. Porque esto no es solamente una historia bonita para estar aquí entretenidos viendo el vídeo, sino que tiene unos aprendizajes y que se pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto 3D. Y los aprendizajes son 5. El primero de ellos, la narrativa antes que el diseño. Si no sabes qué historia cuenta el objeto, no sabes qué decisiones tomar. Os lo conté en un vídeo anterior de otro proyecto que traje y os lo cuento en este. La historia siempre tiene que ser lo principal antes de ponernos a hacer absolutamente nada. Usa la inteligencia artificial para validar y optimizar tus procesos e incluso para iniciar esos modelos 3D que luego perfeccionarás y que podrás llevar a cabo. Úsala para que tus tiempos se reduzcan y la calidad aumente. El aprendizaje número 3 es que el feedback del cliente tiene información que tú no tienes. Así que escuchar este feedback y actuar rápido, además si puedes verlo, cómo lo manipulan y ir aprendiendo de qué cosas se están haciendo que tú no habías tenido en cuenta, también es muy interesante. Pero bueno, si tienes esta oportunidad, si no la tienes, pues todo ese feedback siempre es muy interesante y se aprende y mejora muchísimo todo el proceso. Y el cuarto aprendizaje que te doy en este vídeo es que diseñes siempre para producción en serie. No sabemos si esto va a ser una tirada de 8 o de repente se van a pedir 100 unidades. Así que si tú optimizas desde el minuto 1 este producto que has creado para que se pueda mantener en una producción en serie, podrás atender la demanda si se eleva o no. Por tanto, si piensas desde un inicio en cómo tienen que ir colocadas las piezas, el cómo voy a ir pegando las piezas para que no se muevan, si hay un punto de referencia, un anclaje, un saliente, todos esos tipos de conceptos, ya sea para una, para 5, para 10, o si de repente te piden 100, pues que tengas controlado este proceso. Y el quinto aprendizaje es que, bueno, la impresión 3D la verdad que cada día me asombra más y está entrando en sectores, por supuesto, que no eran suyos, pero que gracias a ella desarrollan la creatividad y potencian la calidad de lo que hay alrededor de una manera exponencial. Por tanto, es algo que me alegra muchísimo, es algo que comparto con todos vosotros aquí vídeo tras vídeo y es algo que abre las puertas a seguir trabajando en este sector, a seguir apostando por él y a seguir viendo cómo crece. Si os ha gustado este tipo de contenido de proyectos en los que os traigo aprendizajes, anécdotas o cosas como las hago y te pueden ayudar e inspirar a afrontar un tipo de proyecto, encargo o servicio de este tipo, dale a me gusta, suscríbete al canal, hipea el vídeo si lo estás viendo desde móvil y por supuesto házmelo saber en los comentarios qué te ha parecido, qué proyectos has realizado tú y qué aprendiste de ellos, y toda esta información puede ayudar a toda la gente que lee los comentarios y que está iniciándose en el mundo de la impresión 3D. Por supuesto, tengo muchos más proyectos de este tipo que puedo ir contándote, así que si te interesa este tipo de vídeos, házmelo saber también en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo de impresión 3D y de negocio 3D, suscríbete a la newsletter que la tienes en la descripción del vídeo, porque ahí voy a estar muy pronto dando un contenido muy especial y que será muy interesante para todos los que estéis ahí dentro. Y bien, llegamos al final y como siempre digo, nunca paréis de crear. Un saludo y hasta la próxima.